tardes, noches a todos. Dios les bendiga. Qué bueno que nos dimos la oportunidad de reunirnos hoy entre semana, ¿verdad? En estos últimos días del mes de julio, que ya está terminando, ya está por finalizar este próximo domingo. Y pues creo que a los estudiantes nada más les van a dar, creo, 15 días de vacaciones. Cuestiones nuevas, ¿verdad?, de nuestro gobierno. Y bueno, yo recuerdo que cuando estaba en la escuela salíamos, creo, en junio, ¿no, hermano? Creo que en junio nos daban ya fin de clases, fin de cursos, y teníamos prácticamente, creo que 2 meses, porque regresamos luego el 1 o el 2 de septiembre. Eso me acuerdo yo en mis tiempos, ¿verdad? Pero todas las cosas van cambiando. Así que para los estudiantes, ¿verdad?, que ya egresaron, pues disfruten estos 15 días de vacaciones que tienen. Bien, vamos a abrir la escritura, vamos a meditar en la palabra del Señor. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo número 18, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Y es un pasaje en el cual ya en algunas otras ocasiones, ¿verdad?, hemos meditado. Y algo que quiero llamar su atención en esta noche, ¿verdad?, y para los que nos están viendo a través de esta transmisión, es precisamente lo que dice la palabra de Dios. Dice la Nueva Versión Internacional, que es la que tenemos aquí en pantalla. Dice: más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. Dice esta versión que traigo aquí. Dice: en cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Pero quiero llamar su atención, y si quiere subrayarlo en su Biblia, ¿verdad? Crecer en la gracia, ¿verdad? O crecer en gracia. ¿Qué es crecer en gracia, verdad? Fíjese que a veces pensamos, ¿verdad?, que solamente con que nos esforzáramos un poco creceríamos en alguna área, ¿verdad? O que probablemente tuviéramos un poquito de suerte y entonces, ¿verdad?, las cosas mejorarían. Hay personas que dicen: bueno, pues es que yo compré el billete de lotería y yo espero pegarle al gordo, ¿verdad? Y de esa manera ahora sí cambiar mi vida. Y hay personas que a veces están esperanzadas a mucho de ese tipo de situaciones, ¿verdad? Y piensan que de esa manera van a crecer, van a mejorar su vida. Es que si mi esposa cambia esto, ¿verdad?, nuestro matrimonio va a ser mejor. Y a veces pensamos, ¿verdad?, que cosas como esas nos van a llevar a un mayor crecimiento. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, y precisamente en esta noche nos habla de que crezcamos en gracia, ¿verdad?, que crezcamos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo podríamos interpretar este pasaje, verdad, acerca de crecer en gracia? Fíjese que crecer en gracia no tiene que ver con lo que nosotros hagamos. Crecer en gracia tiene que ver con lo que nosotros creamos que ya Jesús hizo por nosotros en la cruz. ¿Sí? Crecer en gracia no tiene que ver con el hecho de que ore yo más, aunque la oración es indispensable todos los días. En que lea yo más la palabra, es necesario que la leamos. En que ayune yo más días a la semana, es bueno que ayunemos. Pero el hecho de que oremos más, de que leamos más la palabra y que ayunemos más, eso no significa que vamos a crecer más en la gracia de Jesucristo, no. Sino que esa gracia nos es dada mediante Jesucristo hacia nuestras vidas, y la tarea que nosotros tenemos es que nosotros pongamos nuestra fe en Él. Algo bien importante, ¿verdad?, y que mi hermano Jorge citaba al principio cuando hacíamos la lectura de Romanos capítulo 14, dice que todo aquel que duda de lo que come, ¿verdad?, pues obviamente le es contado por pecado. Quiere decir que cuando usted y yo dudamos de algo, entonces eso nos es contado por pecado delante de Dios. Imagínense cuántas veces nosotros como cristianos dudamos de lo que la palabra de Dios dice, y de acuerdo a lo que la palabra dice, entonces si dudamos de lo que Dios dice, estamos cometiendo pecado. Yo no sé si lo sabía así, pero así es como dice la palabra de Dios. Cuando usted duda del poder de Dios, nos es contado por pecado. O sea, no solamente estamos llenándonos de incredulidad,
sino que sencillamente, ¿verdad? Estamos pecando. ¿Por qué? Por no creerle a Dios. Y hay ejemplos infinitos en la palabra de Dios. Solo por mencionar uno, cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, dice la palabra de Dios que llegaron a las faldas del monte Sinaí, y estando allí, Dios le da la orden a Moisés juntamente con Josué para que subieran al monte, y Dios allí les iba a declarar las leyes y los mandamientos que él tenía preparados para su pueblo. Moisés y Josué se van 40 días y 40 noches, y de repente el pueblo que se había quedado ahí a las faldas de la montaña comienzan a dudar y piensan, ¿verdad? De seguro Moisés ya se murió, de seguro Josué, ¿verdad? También ya está muerto, nosotros estamos aquí, no sabemos qué hacer. Y entonces se dirigen con el sumo sacerdote Aarón, dice: haznos un Dios al cual podamos adorar, al cual podamos seguir, y a ese vamos a declarar que fue el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. Y sabe, Dios se enojó más con su pueblo por el hecho de que ellos dudaran del poder de Él mismo. Cuando usted y yo dudamos de lo que Dios ha dicho en su palabra, entonces usted y yo estamos en un conflicto y estamos en la línea de estar pecando en contra de Dios. Para Dios, la incredulidad es un pecado. Para Dios la incredulidad es un pecado y tenemos que tener mucho cuidado en eso, ¿verdad? Así que miren, Jesús no dijo lo siguiente, ¿verdad? Jesús no dijo: yo he venido para darte más cosas que hacer en tu vida. No, Él dijo: yo he venido para darte una vida abundante, ¿sí? Una nueva calidad de vida. Pero déjenme decirle algo, hay personas, ¿verdad?, en el cristianismo que a veces siguen patrones viejos de crecimiento, y esto solamente produce estrés y no una calidad de vida. ¿Qué quiero decir con todo esto? Mire, Jesús, si algo hacía, era confrontar constantemente la religiosidad de aquellos que creían que por sus prácticas, de esa manera ellos eran más aceptados delante de Dios, ¿sí? Cuando Jesús, por ejemplo, le enseña a sus discípulos, ¿verdad? Porque sus discípulos vienen y le preguntan: maestro, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Y entonces, en ese momento, ¿verdad?, Jesús les dice lo siguiente: antes de enseñarles la oración del Padre Nuestro, les dice: cuando ustedes oren, no oren como los hipócritas, que aman el orar, ¿verdad?, en las esquinas, o que aman el orar afuera del templo, ¿verdad?, para que sean vistos por todos los demás. No, cuando ustedes oren, enciérrense en su aposento, y teniendo cerrada la puerta de su aposento, oren a su Padre que está en lo secreto, y su Padre que está en lo secreto les recompensará en público, ¿sí? Había gente religiosa que obviamente, ¿verdad?, pensaba que por el hecho de orar afuera del templo, que por el hecho de estar orando en las esquinas, de esa manera ellos iban a ser vistos por los demás, y entonces ellos iban a ser más agradables a Dios. ¿Cuántas veces, y aquí le voy a decir algo, ¿verdad?, y espero que les sea revelador esto, pero cuántas veces a veces decimos: es que ahora que tengo esta necesidad tan grande, voy a orar más. Ahora que tengo esta necesidad grande, voy a ayunar más. ¿Cuántos a veces lo hemos hecho? Porque a veces hacemos eso, ¿verdad? Hacemos ese tipo de prácticas pensando que de esa manera Dios nos va a escuchar más. Pero déjeme decirle algo: es bueno que oremos más, es bueno que ayunemos más, pero no oremos ni ayunemos por el hecho de que Dios conteste esa oración. No, oremos y ayunemos porque queremos agradar a Dios, y dejemos que la perfecta voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. Porque tenemos que tener claro, Dios no es un genio de la lámpara que está ahí para cumplir nuestros deseos. Es que ahora sí me voy a poner bien las pilas, ahora sí me voy a convertir en un verdadero cristiano para que Dios me escuche, para que Dios haga esto. No, no lo hagamos, porque mire, al hacer ese tipo de situaciones lo que estamos haciendo es haciendo las cosas por interés y no por una convicción. Es como el muchacho, ¿verdad?, que se quiere ganar a la muchacha y le compra flores, le compra chocolates, la invita a cenar, ¿sí? Pero ¿cuál es la finalidad? Solamente quiere convencerla, ¿sí? Solamente quiere convencerla. Entonces no hagamos ese tipo de cosas con Dios. Mire, Dios quiere darnos una calidad de vida, una vida abundante. Él dijo, ¿verdad?, yo he venido para que tengan vida
y la tengan en abundancia, de acuerdo a lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 10. Ahora, quiero mencionarle 3 puntos, ¿verdad? 3 puntos en los cuales a veces hemos caído nosotros y pensamos que de esa manera crecemos en la gracia de Dios. Pero estamos totalmente equivocados si seguimos practicando estas cosas. Punto número 1. A veces tratamos de crecer haciendo el bien, ¿sí? Tratamos de crecer haciendo el bien. Creemos que si hacemos el bien vamos a crecer en la gracia de Jesucristo y no es así, ¿verdad? El hacer el bien, de acuerdo a lo que dice Santiago, ¿verdad? Es la fe puesta en acción, es la fe puesta en obras, ¿sí? Yo les quiero hacer una pregunta en esta noche, ¿verdad? Y quiero que ustedes respondan. ¿Somos salvos por fe o somos salvos por nuestras obras? ¿Por qué somos salvos? Por fe, ¿verdad? Somos salvos por medio de la fe, o sea, somos salvos por lo que creemos, no somos salvos por lo que hacemos. Porque si fuéramos salvos por lo que hacemos, pues híjole, muchos ya serían salvos de hace tiempo. Pero somos salvos por lo que creemos. Ahora bien, dicho esto, hacer el bien es el resultado ¿de qué? De nuestra fe en Dios. Yo le hago el bien a los demás porque creo en Dios. Yo hago buenas obras con los demás porque creo en Dios. Yo hago que mi vida camine rectamente porque creo en Dios. Vayamos a Mateo capítulo 9 verso 17, por favor. Y antes de que lo leamos, déjeme decirle lo siguiente. Algunas personas creen que si pudieran hacer suficientes cosas buenas, entonces van a crecer. No puedo yo crecer simplemente haciendo más y más cosas buenas. Un filósofo apellidado Tussaud dijo lo siguiente: hemos mejorado los medios para fines no mejorados. Fíjese bien, dice, hemos mejorado los medios para fines no mejorados. Dice Mateo capítulo 9 verso 17, si lo tenemos en pantalla. Fíjense bien cómo dice la escritura. Ni tampoco se echa vino nuevo, ¿en qué? En odres viejos. De hacerlo así se reventarán los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien el vino nuevo se echa en odres nuevos y así ambos ¿qué? Se conservan. Esto lo expliqué el otro día. Un odre, haga de cuenta que era un recipiente hecho de cuero. Y obviamente en ese recipiente, ¿verdad? Se albergaba vino normalmente o aceite por lo regular. Entonces, esos recipientes cuando ya estaban viejos, usted no sé si ha visto el cuero, ¿verdad? Cuando el cuero ya está viejo, ¿qué hace? Se cuartea, ¿sí? El cuero se cuartea. Entonces, echar algo en un odre que está viejo, y si el cuero está cuarteado, lo más probable es que en cuanto se empiece a llenar, dé de sí y se rompa, y lo que se está agregando ahí se desperdicia. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que el vino nuevo se debe colocar ¿en qué? En odres nuevos. Quiere decir que no podemos ir pensando que por el hecho de que hacemos bien, estamos creciendo en gracia. No. Crecemos en gracia, vuelvo a repetir, porque Jesucristo nos ha dado de su gracia. Él ya hizo todo lo que se tenía que hacer. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos? Creer en Él y reflejar nuestra fe a través de nuestras acciones. ¿Sí? Cuando usted actúa mal, cuando yo actúo mal, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos negando a Cristo. Porque si decimos creer en Él, entonces estamos haciendo lo contrario. No estamos haciendo el bien, estamos haciendo el mal. ¿Sí? Por eso es lo importante, ¿verdad? A veces pensamos, me voy a portar bien para que Dios me bendiga. Voy a hacer el bien para que Dios me bendiga. No, Dios ya quiere bendecirnos. Y hacer el bien solo es el resultado de nuestra fe, o debe de ser el resultado de nuestra fe. Porque mire, por eso mucha gente hoy en día, ¿sí?, trata de hacer sacrificios para agradar a Dios. Y Dios claramente dice que Él no se agrada de los sacrificios. Él se agrada más de que obedezcamos lo que dice la palabra de Dios. Dice ahí en primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Se complace el Señor
en los sacrificios y en la grosura de los carneros. No. Él se complace más en el que escuchemos atentamente su voz y prestemos atención a sus palabras, en que le obedezcamos. Entonces, punto número 1, si queremos crecer en la gracia de Jesucristo, tenemos que pensar en el hecho de que si hacemos el bien, no vamos a crecer. Hacer el bien es el resultado de nuestra fe. ¿Sí? Punto número 2. Fíjese, hay personas que creen que van a crecer en la gracia del Señor manteniendo las reglas, ¿sí? O sea, obedeciendo los mandamientos. Pastor, entonces, ¿no debemos de obedecer los mandamientos? No, sí debemos obedecerlos. Lo que le estoy diciendo es que el obedecerlos no nos va a dar un crecimiento en la gracia de Jesucristo, ¿sí? Tenemos que obedecerlos, ¿por qué? Porque sabemos que la ley es buena. El apóstol Pablo, ¿verdad?, cuando hace una disertación acerca de la ley, dice lo siguiente, ¿verdad? Si no fuera por la ley, yo no sabría lo que es la codicia. Porque si la ley no me dijera, no codiciaréis, entonces yo no estaría enterado, ¿verdad?, de que es malo codiciar. Por ejemplo, ¿qué dicen los 10 mandamientos? Dice que no tendremos dioses ajenos, que no debemos de adorar ninguna imagen de lo que está en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, ¿sí? Que no debemos de jurar en el nombre de Dios en vano, ¿sí? O sea, no debemos de tomar el nombre de Dios en vano. Que debemos de honrar a nuestros padres. Que debemos de trabajar, ¿cuántos días? 6 y descansar 1. Y ese día debe de ser consagrado para Dios. Que no debemos de cometer adulterio, que no debemos de codiciar, que no debemos de robar, que no debemos de matar. Entonces, la ley en sí misma es buena y debemos de obedecer la ley. Pero por obedecer la ley no crecemos en gracia. Vuelvo a repetir, crecer en gracia es creerle a Dios lo que ha dicho en su palabra todos los días. Sí, eso es crecer en gracia. Es creer, ¿verdad?, que si recibimos una bendición, no la recibimos porque nos hemos portado bien, porque hemos orado más, porque hemos leído más la palabra. No, si hemos recibido una bendición, la recibimos porque a Dios le complace bendecirnos. Pero nuestras acciones son el resultado de nuestra fe. Ahora pregúntese, ¿qué tan grande es nuestra fe en Dios de acuerdo a nuestras acciones? Mire, vayamos a Romanos capítulo 7, verso 6. Y es que mire, hay personas que creen que con cumplir al pie de la letra las reglas esto producirá crecimiento. Personas que dicen, ¿verdad?, voy a cumplir las 17 o las 21 fórmulas, ¿verdad?, de éxito y esto me dará crecimiento. Pues obviamente eso es una falacia, ¿verdad? Es una mentira, ¿sí? Reglas controlan las cosas y a las personas, pero no pueden producir crecimiento a través de las reglas, ¿verdad? Podemos tratar de cumplir un montón de reglas y pensar que de alguna manera ese esfuerzo va a producir crecimiento. La verdad es que no es así, ¿verdad? Romanos 7:6 dice así: pero ahora al morir a los que nos tenían subyugados, hemos quedado libres ¿de qué? De la ley, ¿sí? Anteriormente, cuando a lo mejor usted estuvo en otra religión o practicó otra religión, ¿sí?, en esa religión le decían, ¿verdad?, mira, si rezas tantas oraciones, si declaras tantas oraciones, de esa manera tu pecado va a quedar perdonado. Y hay gente que así lo cree, que a la fecha hoy en día piensan que de la vana repetición Dios entonces los va a escuchar y los va a perdonar. Gente que, por ejemplo, ¿verdad?, se abstenía determinados días de comer carne y pensaban que de esa manera agradaban a Dios, ¿cierto o no? Personas que pensaban, ¿verdad?, que si se iban de rodillas hasta un determinado lugar o si se iban caminando hasta un determinado lugar, de esa manera Dios los iba a escuchar y los iba a premiar. Dice la palabra de Dios que al morir a los que nos tenían subyugados, hemos quedado libres ¿de qué? De la ley, de las reglas de hombres. Dice, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu y no por medio del antiguo mandamiento
escrito. Hoy en día hay lugares, y da tristeza decirlo, ¿verdad? Pero hay iglesias cristianas que ponen reglas y piensan que de esa manera los congregantes van a agradar más a Dios. Hay iglesias en las cuales, por ejemplo, las mujeres no deberían de venir de pantalón. Y ya tan solo las que están aquí, pues varias de ustedes, hermanas, tendrían que salirse porque no podrían estar aquí porque vienen de pantalón, tienen que venir de falda. Hay iglesias, ¿verdad?, en las cuales el que se sube aquí a predicar, ¿verdad?, tendría que estar de manga larga y de camisa de vestir y con corbata, porque si no, no podría predicar. Ya detrás yo no podría estar predicando ahorita. ¿Sí me entiende? Pero son ¿qué? Reglas de hombres. Hermanas que no deberían ni siquiera de pintarse los labios ni los ojos, ni ponerse aretes, ni usar anillos. ¿Entiende lo que le digo? Hay reglas que a veces, ¿verdad?, se nos imponen y pensamos, ¿verdad?, que si las obedecemos, de esa manera estamos agradando a Dios. Y de esa manera somos mejores cristianos o cristianas. Déjeme decirle algo, ¿verdad? A Dios principalmente lo que más le interesa es cómo estamos por dentro. Que dejemos de mentir, que dejemos de engañar, que dejemos de codiciar, que dejemos de guardar rencor, que dejemos de guardar ira. ¿Sí? Que no andemos de chismosos. Eso es a lo que Dios le agrada. No tanto el exterior. Porque si en el interior estamos buscando vivir una vida que le agrade a Dios, lo exterior es lo de menos. No quiere decir, ¿verdad?, que con eso, como el pastor dijo que lo exterior es lo de menos, pues ahora las hermanas nos vamos a venir con minifalda. No, no estoy diciendo eso. Pues ahora nos vamos a venir con blusas bien escotadas. No, no estoy diciendo eso. Sí. A Dios le interesa principalmente, ¿verdad?, cómo estamos por dentro. Y como estamos por dentro, siempre se va a reflejar por fuera. ¿Sí? ¿Sí me está entendiendo? Seguir reglas no nos va a llevar a crecer más en la gracia de Jesucristo. ¿Sí? Seguir reglas lo único que va a hacer es agregar una carga muy pesada sobre nosotros, porque cuando no podamos cumplir las reglas al pie de la letra, ¿sabe cómo nos vamos a sentir? Nos vamos a sentir condenados. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios que para los que están en Cristo no hay condenación. Pero a veces seguir las reglas nos puede hacernos sentir condenados. Tercera cosa, ¿verdad? Recordemos que la palabra de Dios nos dice que crezcamos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Mire, dice aquí la escritura, punto número 3. Fíjese, hay personas que piensan, si me siento lo suficiente mal conmigo mismo, tal vez mejoraré. Y hay personas que creen que sintiéndose mal, van a agradar a Dios. Mire, esto ya lo he comentado. En una ocasión un hermano, ¿verdad?, que se había alejado del Señor, me lo encontré en la calle y le pregunté, le dije, hermano, tenía rato que no lo veía yo a usted. ¿Qué se ha hecho, verdad? ¿Se está congregando en algún otro lugar? ¿Está asistiendo a otra iglesia? Y me dijo, no, la verdad que no, pastor, es que siento que le he fallado mucho a Dios, ¿verdad? Y no me siento digno de ir a la iglesia. Entonces quiero empezarme a portar bien y quiero sentirme mucho más mal con mi pecado. Y entonces voy a regresar nuevamente a Dios. Y entonces yo le dije, si usted piensa que sintiéndose cada vez más mal, usted es un buen candidato para que pueda recibir el perdón de Dios, está equivocado. Sí. Dios quiere hacer algo con su vida así como está. Dice la palabra de Dios, cuando en algún momento cuestionaron a Jesús acerca de su propósito en esta tierra, Él dijo, yo no he venido para sanar yo no he venido para los que están sanos, yo he venido más bien para los que están enfermos. Sí. Y ahí es donde tenemos que tener claro algo, ¿verdad? Cuando uno reconoce que está uno mal y que necesita la ayuda de Dios, ahí es cuando somos candidatos perfectos para que Dios pueda hacer algo en nuestras vidas.
sentirnos más mal para que de esa manera nosotros podamos recibir de la gracia de Dios, estamos equivocados. Dios nos quiere dar su gracia, así como estamos. Porque Él quiere que entendamos, ¿verdad?, que no dependemos, ¿verdad?, de nuestras obras, que no dependemos de nuestras buenas acciones, sino que dependemos totalmente de Él. De hecho, la palabra gracia significa regalo. Y por ejemplo, cuando usted recibe un regalo, ¿usted qué hace? Pues obviamente da las gracias a aquel que se lo dio, ¿no? O sencillamente le dice, oye, pues es que no debiste de haber gastado tanto, ¿verdad? A ver, mira, si quieres te devuelvo algo. Usted no hace eso, ¿verdad? Usted le da un regalo y ¿qué hace? Lo recibe. Pero cuando usted quiere como que pagar por eso que le está dando de gratis, pues simple y sencillamente, ¿verdad?, usted no está recibiendo nada de gracia. Y la gracia de Jesucristo es inmerecedora, ¿verdad? Quiere decir que Él no la da sencillamente porque usted y yo no la merecemos. No hemos hecho nada bueno para merecer la gracia de Dios. Sí. Imagínense, tendríamos que cumplir la ley al pie de la letra como lo hizo Jesús y morir en una cruz y derramar nuestra sangre por alguien más que ni siquiera es de nuestra familia. Y le aseguro que ningún ser humano lo haría. Solo Jesucristo, el Hijo de Dios, pudo hacerlo. Por eso su sacrificio es único, es irrepetible, no se puede repetir. Jesús ya pagó todo lo que se tenía que pagar, ya con su sangre, ¿verdad?, que fue derramada por todo el mundo, con eso se pagó ya el precio de nuestro pecado. Ya no hay nada más que hacer. Entonces, mire, si yo me siento mal conmigo mismo, no voy a mejorar. Lo único que haré será tener sentimientos de culpa. Romanos 8:1, vayamos para allá. Y es que este versículo es clave, ¿verdad?, para que nosotros podamos entender el hecho, ¿sí?, de que permanecer en Cristo nos da una identidad tan clara y debemos de estar tan convencidos que nada de afuera de lo que pasa en el mundo y que en algún momento pueda venir y recriminarnos. Porque mire, hay personas que a lo mejor en algún momento dicen, oye, ¿y a poco ya porque vas a esa iglesia ya eres muy santo? Si yo te conocía lo que eras en el mundo, si yo sabía la clase de persona que eras, si eras un borracho, si eras un mentiroso, eras un estafador, ¿verdad? Y a poco ya ahorita ya te las das de que eres muy acá, ¿verdad?, muy santo para Dios. Déjenme decirle algo. La gente de allá afuera siempre va a tener un concepto equivocado de nosotros. Porque van a pensar, ¿verdad?, que de la noche a la mañana ya somos otras personas. Por eso es necesario que usted y yo siempre dependamos de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es la que nos cambia todos los días. Dice Romanos, dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos ¿a quién? A Cristo Jesús. Pero la clave es que estar unidos. Si usted no está unido a Cristo, pues sencillamente sí es cierto, ¿verdad? Solamente está usted mintiéndose a sí mismo, diciendo que es cristiano, pero no actúa como cristiano, actúa como otro del mundo. Pero ahora sí está una iglesia. Esa es la diferencia. El ser cristiano habla de que estamos unidos a Cristo, ¿verdad? Y por lo tanto ya no hay ninguna condenación de allá afuera hacia nosotros. ¿Por qué? Porque nuestras acciones están mostrando la fe que nosotros tenemos en Dios. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros en algún momento, verdad, fuimos de lo peor? Y ahora que estamos caminando en Cristo todavía batallamos con muchas cosas que tenemos que quitar de nuestra vida. Tenemos que ir muriendo todos los días, hermanos. Muriendo a nuestra carne, muriendo a nuestros deseos, muriendo a lo que queremos, muriendo a lo que nos complace. Y tenemos que permitir que Cristo Jesús transforme nuestro ser y nos haga diferentes personas. Mire, quiero llevarle a esta conclusión. Fíjese, puede pensar usted en su vida como si estuviera en una pequeña lancha de remos en medio de un océano muy grande. Está solo, perdido, y sabe muy bien que nada mejorará tratando de cumplir todas las reglas de navegación o haciendo todo bien o inclusive culpándose
por no haber mirado el pronóstico del tiempo. Nunca llegará a tierra firme. ¿Sí? Nunca llegará a tierra firme. ¿Sí? A veces, mire, creemos que con hacer muchas cosas vamos a alcanzar la gracia de Dios. No, la gracia de Dios es dada de manera inmerecida. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente pedirla. ¿Sí? Solamente pedirla. Entender que si estamos aquí es por su gracia. Que si despertamos un día más es por su gracia. Que si podemos estar sanos y respirar nuevamente es por su gracia. Que si tenemos un plato de comida en la mesa es por su gracia. Que si tenemos trabajo es por su gracia. O sea, es porque a Él le ha placido que así sea. No, pastor, es que si tenemos comida en la casa es porque yo he trabajado duramente. Pues usted ha hecho su parte, pero realmente el que da todas las cosas es Dios. Porque Santiago dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Él. Las fuerzas que usted tiene, el talento que usted tiene, la capacidad que usted tiene, no es suya, viene de parte de Dios. Y todo tenemos que verlo de esa manera. Nada tenemos si no es gracias a Él. Nada poseemos si no es gracias a Él. Sí. Así que en este pequeño ejemplo, ¿verdad? Fíjese. De repente en el horizonte vemos un gigantesco barco que dice gracia de Dios. Este barco se detiene a nuestro lado y de esa manera Dios expresa su voluntad de salvarnos. ¿Qué haríamos? O sea, ¿qué haría usted si de repente, verdad, usted está totalmente perdido en el mar, ya no sabe qué hacer y de repente ese barco se pone a su lado, ¿verdad? ¿Acaso no usted iba a pedir ser rescatado? Pues por supuesto. Lo mismo sucede con Dios. Sí, lo mismito. Si usted piensa que en algún momento una bendición vamos a recibir, tenemos que tener claro, esa viene de parte de Dios. No por lo bueno que usted sea o lo bueno que yo sea. No por el hecho de que he orado más esta semana o usted ha orado más esta semana. No, es porque a Dios así le place. Por eso es que Él dice que a Él le ha placido rescatar a quien Él ha querido. Y ya no me da tiempo ahorita de explicarlo, pero hay un pasaje en el cual, ¿verdad? Dios mismo está diciendo y hace una analogía. ¿Usted recuerda cómo se llamaba el hijo de Abraham? ¿Cómo se llamaba el hijo de Abraham, hermanos? A ver. Isaac, ¿verdad? ¿Y cómo se llamaban los dos hijos de Isaac? ¿Cómo? Jacob y Esaú. Sí, Jacob y Esaú. Y usted sabe que Esaú era el primogénito y Esaú merecía todas las bendiciones del primogénito. Jacob era el segundo y aunque los dos nacieron el mismo día, pero el primero que nació era Esaú y él era el que merecía ¿qué? La bendición. Pero dice la palabra de Dios en Romanos, ¿verdad? Y hace esta analogía Pablo, que Dios cuando los vio en el vientre, dice que Dios decidió en su corazón amar a quién, a Jacob, y aborrecer a quién, a Esaú. Y aquí con esto quiero concluir. Y con esto le quiero enseñar lo que significa la gracia de Dios. Sí. La pregunta sería, ¿qué mal hizo Esaú para que Dios lo aborreciera si todavía no nacía? ¿No cree que eso es como que algo injusto? ¿O usted qué opina? Que por ejemplo a usted no le den oportunidades por el hecho de que, pues no, es que ese no me cae bien, ¿verdad? Pero ni siquiera le han dado la oportunidad de demostrar qué tan bueno es usted. ¿No cree que sería algo injusto? Es como si de repente usted, no sé, ¿qué le gusta? Quisiera acceder a un crédito, quisiera comprarse un carro, quisiera, no sé, casarse con alguien, ¿verdad? Pero que de repente usted no le dan oportunidad de nada. ¿No cree que sería algo injusto? O que usted a lo mejor dice, no, pero ya estudié para ingeniero, ¿verdad? Y está este puesto vacante. Pero que ni siquiera vean su solicitud. Porque simple y sencillamente, ¿verdad? La persona que está ahí al frente decidiendo, diga, no, sabes que tú no me caes bien y mejor retírate.
¿No cree que es algo injusto? Bueno, déjeme decirle algo. Dios, y aquí es donde tenemos que tener algo bien claro. Si estamos hoy aquí, hermanos, es por la gracia de Dios. Si en medio de su maldad, en medio de su vida, en medio de las cosas que usted y yo hemos hecho, Dios nos ha elegido, ahí es donde tenemos que darle gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él decidió que amarnos y no aborrecernos. Piense nada más. ¿Conocerá usted alguna persona a la cual le ha hablado de Cristo? Le ha insistido acerca de que conozca de Jesucristo y esa persona constantemente lo ha rechazado. ¿Conoce usted a alguien así? Y nunca se ha preguntado por qué esa persona, aunque usted le insiste de que se acerque a Dios, de que conozca a Jesucristo, de que camine por el camino del Señor, ¿por qué constantemente ha rechazado? ¿Sabe por qué? Porque Dios ha decidido. Sí, Dios ha decidido ¿qué? Aborrecer a esas personas. Es fuerte, o sea, eso que le digo es fuerte, pero la palabra de Dios así lo enseña. Dice que Dios creó vasos para honra, pero hizo también vasos para deshonra. Y uno dirá, qué cruel es Dios. No, a la luz de la palabra yo diría, qué justo es Dios. Porque Dios a todos les da la oportunidad. Pero ya no me quiero meter más ahí en eso porque es un tema largo. Pero ya en la predestinación de Dios, Dios así lo decidió. ¿No cree que sería bueno que todos los días le demos gracias a Dios por el hecho de que le conocimos y de que estamos aquí en su camino? ¿No cree que sería bueno que todos los días le agradezcamos a Dios por el hecho de saber que nos amó y nos rescató y Él no quiere que nos perdamos? Y que aparte le recibimos, le aceptamos. Eso es gracia. Pero cuando rechazamos la gracia de Dios, hermanos, lo único que queda es una condenación eterna. O sea, es triste decirlo, pero es justo. ¿Sí? Dios va a enviar a mucha gente al infierno porque es justo. ¿Y sabe por qué? Porque le rechazaron. No quisieron nada con Él. No quisieron honrarlo. No quisieron obedecerlo. No quisieron simple y sencillamente, ¿verdad?, vivir una vida agradable para Él. Es justo. Sí, es justo. Pero la gracia es algo inmerecido que viene de parte de Dios y que nosotros tenemos que valorar y atesorar mucho aquí en nuestro corazón. ¿Ven? Así que espero que de esta manera, ¿verdad?, sencilla, que he tratado de explicar esto, usted esté dispuesto, ¿verdad?, a abandonar esos viejos métodos que a veces usamos para agradar a Dios y comencemos a depender totalmente de Él, depender de su gracia y depender de que Él ya hizo todo por nosotros, que lo único que tenemos que hacer nosotros es creerle a Él y creer lo que dice su palabra. Es la única tarea que tenemos, creerle a Dios y creer lo que dice su palabra. Y todo lo demás vendrá como una añadidura. Por eso Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás les será añadido. Amén. Póngase de pie. Quiero hacer una breve oración. Y si en este momento usted piensa en alguien, ¿verdad? Es más, cierre sus ojos y vamos a hacer algo en esta noche. Tal vez usted ahorita con lo que acabo de decir se le vino a la mente a alguien, ¿verdad? Decir, híjole, yo le he predicado de Cristo, ¿verdad? A esta persona, le he hablado de Dios a mi patrón, o le he hablado de Dios, ¿verdad?, a mi compañero en el trabajo, a mi compañera en el trabajo, o a mis compañeros en la escuela, o sencillamente, ¿verdad?, saben que soy cristiano, pero por el hecho de que saben que soy cristiano me han rechazado. Si usted está pensando en esa persona en este instante, ¿verdad?, vamos a ponerla en las manos de Dios y que Dios tenga misericordia de ella. Padre, en esta hora, Señor, ponemos nuestra vida en tus manos. Y a la luz de tu palabra, Señor, hemos entendido que no tenemos que hacer nada para recibir más de tu gracia. Tú lo has hecho todo ya. Tu palabra nos enseña, Señor, que a través
de nuestras buenas acciones estamos demostrando nuestra fe. Por lo tanto, queremos que nuestra fe esté cada vez más arraigada en ti, más arraigada en lo que dice tu palabra, y que comencemos a vivir, Señor, esa fe en nuestra vida y demostrarlo a través de nuestras acciones. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego que nos guíes y que nos enseñes claramente, Señor, que nos des claridad en nuestro entendimiento de que es necesario, Dios, que nosotros dependamos de ti y no dependamos de nosotros mismos. Queremos morir cada día más a nosotros para crecer en esa gracia, en ese favor, en ese amor tuyo. Señor, estamos en tus manos y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú confirmando esta palabra en cada corazón, en cada mente de mis hermanos aquí presentes. Y oramos, Señor, por esas personas que te han escuchado y que en algún momento, Señor, no han querido nada contigo. Padre, ten misericordia de ellos y sé propicio a sus vidas, porque sabemos que el día del juicio cada vez se acerca más y tendremos que presentarnos delante de ti, Señor, a comparecer de acuerdo a las acciones que hemos cometido mientras estamos aquí en vida. Estamos en tus manos, Señor. Ayúdanos y permítenos crecer en tu conocimiento y en tu gracia, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues mis amados hermanos, ¿qué más puedo agregar a esto? Simple y sencillamente el hecho de que tengamos perfectamente claro, ¿verdad?, que no es por nosotros, sino porque la gracia de Dios se ha manifestado a nuestras vidas. Amén. Bien, vamos a